Damos las gracias, Señor nuestro, por estar aquí esta mañana, Señor. No hay mejor lugar donde estar que en tu casa, buscando de ti. Y rogamos, Señor, que vengas a nuestro encuentro, Señor, y que permita, Señor, que tu bendición recaiga sobre cada uno de nosotros de una manera particular a través de la influencia de tu Santo Espíritu y tu palabra bendita. Gracias por la comunión entre los hermanos, gracias por la oportunidad de ver rostros que amamos, Señor, y pedimos, Padre, que nos ayudes a permanecer fieles a ti y que conforme, Señor, a la enseñanza de esta mañana, podamos, Padre, ser bienaventurados. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, estas cosas. Amén. Pueden sentarse y buscar conmigo el capítulo 6 de Lucas. Lucas capítulo 6. Evangelio de San Lucas capítulo 6. Evangelio de San Lucas capítulo 6, y vamos a estar donde nos quedamos la semana pasada, en el versículo 12, y vamos a ver la porción que va desde el 12 hasta el 26. He titulado el mensaje de hoy, Inversión de Valores, Inversión de Valores. En aquellos días, versículo 12, 6:12, ¿verdad? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermanos de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados, excúsenme, ¿dónde nos quedamos? Voy desde el 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hablaban sus padres con los profetas, así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hermanos, el Señor Jesucristo dice aquí en la primera parte que leímos nosotros, específicamente en el versículo 12, que pasó la noche orando a Dios, el Hijo de Dios orándole al Padre, porque iba a tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión? La vemos en el versículo que sigue. Dice, cuando era ya de día, llamó a sus discípulos. Para escoger a sus 12 apóstoles, el Señor pasó una noche orando al Padre. No creo que tenga que abundar mucho respecto a eso. Si el Señor Jesucristo pasó una noche para tomar decisiones orándole al Padre, nosotros tendemos con mucha frecuencia a tomar decisiones sin antes haber consultado al Señor, sin haber orado a Él, sin haber depuesto nuestros deseos, nuestras aspiraciones a lo que sea su voluntad. El Señor Jesucristo sí lo hizo. ¿Saben una cosa?
Yo estaba hablando bien hasta que subí aquí. Qué cosa, ¿eh? Ahora tengo una flema ahí. Pero no le hagan caso a eso. Yo voy a tratar de tampoco hacerse. ¿Saben una cosa? Yo tuve una expresión este miércoles pasado aquí en la iglesia. Los que no estaban aquí, se los comunico. Y fue la siguiente. Una iglesia que no ora no tiene ningún futuro. ¿Y saben por qué? Porque si bien normalmente los miércoles somos un grupito exiguo, pequeño, los que venimos a orar, casi siempre somos los mismos, pero esta vez por un motivo u otro, inclusive los mismos faltaron. Los miércoles, el culto de oración, el que siempre decimos aquí, que es el más importante de todos, es donde la iglesia no está presente. Y es muy fácil deducir que si así es aquí, así también es en privado. En el día a día, cuando tenemos que salir huyendo a llevar a los muchachos al colegio, o nos están esperando en el trabajo, tenemos que hacer una diligencia, tenemos toda una agenda por cumplir en ese día. ¿Cuánto tiempo dedicaremos antes de tomar decisiones a hablar con el Señor? A pedirle al Señor su dirección, a rogarle que no sea mi voluntad, sino la de Él, que se cumpla por la confianza que tenemos, que su voluntad es buena y agradable y perfecta para con nosotros. El Señor Jesucristo pasó una noche orando para escoger a sus discípulos. Lo dice de una manera muy clara, no hay otra manera de leerlo. Cuando era ya de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12, pero antes de eso dice, pasó la noche orando a Dios. Cristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero si no pedimos, si no buscamos, si no hay ninguna posibilidad. Ningún predicador sabio comienza con un regaño. ¿Por qué? Porque lo que trata es de comenzar de manera tal que pueda conseguir el favor de sus oyentes. Yo no pretendo ser sabio, pretendo ser sincero con ustedes. Si no oramos, para decirlo en buen dominicano, no vamos para parte. Ni en lo particular, ni en lo familiar, ni mucho menos eclesiásticamente, ni podremos de ninguna manera ser un instrumento de Dios para la salvación de las almas, ni tampoco para apoyar, solidificar la fe de otras personas. No podremos tomar decisiones sabias. No podremos. Estaremos toda la vida tanteando a ver cómo nos va, para luego entonces tener que lamentarnos muchas veces con llanto y lloro. Yo quería hoy comenzar por otro lado. Yo quería comenzar por manifestarle en nombre de la iglesia mi solidaridad a nuestro hermano Gustavo. Hermano Gustavo, su mamá partió a la presencia del Señor en esta semana. Hermano Gustavo, en nombre de toda la iglesia, y perdonen el desorden que llevo en mi orden de predicación. Damos gracias al Señor por tu vida y tu testimonio, Gustavo. Que el Señor te mantenga así. Bien, el Señor pasó la noche orando y entonces de entre sus discípulos escogió 12. Fíjense que hay una diferencia entre discípulo y apóstol. Dice que a los 12 que escogió les llamó apóstoles en el versículo 13. Un discípulo es un seguidor de su maestro. Un discípulo es todo cristiano verdadero, genuino. Es un discípulo, es un seguidor de Cristo. Un apóstol es una persona utilizada por el Señor, enviada por el Señor, un mensajero del Señor, con un propósito muy particular. Y en este caso, esos 12 que escogió era para que fuesen aquellos que habrían de esparcir el mensaje del Evangelio que dice que Jesucristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, así lo dicen las Escrituras, y que está en la presencia de Dios, esperando en el trono a la derecha del Padre, esperando por el arrepentimiento de los pecadores para salvarles. Bueno, sabemos nosotros bien que estos apóstoles serían también no solamente los que se convertirían en un legado para la humanidad en cuanto al Nuevo Testamento, al traer el Nuevo Testamento, la nueva revelación al Señor Jesucristo, el nuevo pacto
predicarlo por todo el mundo, sino que también cada uno de ellos pues dio un testimonio muy particular, con la excepción de uno, ¿verdad?, que, como dice aquí la Escritura, dice se convirtió en el traidor. Dice el texto acá en el versículo 16 que había un Judas ahí que le decían Judas Iscariote, dice, el cual llegó a ser el traidor. Esto que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Bienaventuranza, dice aquí el texto en el versículo 17 que sucedió en un lugar plano, en una meseta. Fíjense, vayan conmigo al texto, y dice que él llegó a un lugar llano en compañía de sus discípulos, descendió a ese lugar y desde este lugar entonces comenzó a predicar a la multitud de la gente que vino de diferentes lugares. Vinieron de Judea, él estaba en Galilea, en el norte completamente, en el borde, en la orilla del lago de Genesaret. Pero dice que también vinieron de Tiro y de Sidón. Tiro y de Sidón es la costa, son pueblos fenicios, la costa del Líbano, ¿verdad? Y por otro lado dice que también vinieron de Transjordania, o sea, del otro lado de Jordán. O sea que vino gente de todas partes, de todo el área de los alrededores, para escuchar al Señor Jesucristo, y con el propósito muy particular de ver si conseguían de Él la misericordia y el favor sobre aquellos que estaban enfermos, porque todo aquel que era tocado por Él era sanado. Este Sermón del Monte no es el Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nadie, porque aplique lo que dice el Señor del Sermón del Monte, va a ir al cielo. Para ir al cielo es necesario nacer de nuevo. El Señor lo dijo de una manera muy clara. Es necesario tener un nacimiento espiritual que viene como consecuencia de un arrepentimiento genuino por los pecados y un clamor a Dios, rogando por misericordia y gracia para por la fe ser salvos. Pero, sin lugar a duda, que el seguir estas enseñanzas va a traer una serie de bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas o esas bendiciones van a ser aplicables en la eternidad. O sea que cada una de estas cosas que estamos viendo nosotros aquí, no podemos pretender que tengamos una respuesta inmediata o un resultado inmediato como consecuencia de lo que enseñan estas bienaventuranzas. Pero las promesas son eternas, y las promesas habrán de cumplirse, sin lugar a dudas, en uno de dos tipos de personas. Hay un tipo de persona que aparenta ser aquí aquel grupo de personas del cual debemos tener compasión, aquellos que están de alguna manera sufriendo o padeciendo. Pero sin embargo hay otro grupo de personas aquí, el cual parecería ser, por lo que dice el texto acá, que son personas que llevan una vida feliz, sin problemas, gozosos. Las bienaventuranzas son para aquellos que realmente tienen un carácter que se corresponde con los valores de la fe, los valores de la Escritura. Hermanos, la Biblia presenta una inversión absoluta de valores en cuanto a lo que deben ser los valores de un cristiano verdadero y los valores del mundo. Y por eso el Sermón de la Montaña presenta ese contraste de una manera muy clara. El primer contraste que vemos nosotros tiene que ver con la riqueza versus la pobreza. Fíjense en el versículo 20. Dice, alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Oye, cualquiera diría, qué rara esa bienaventuranza. Está diciendo, dichosos, felices aquellos que son pobres. Y dice luego, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Las riquezas realmente son un problema. Se constituyen en un gran obstáculo. ¿Y por qué? Porque afectan al carácter de una persona, sin lugar a duda. Lo primero que las riquezas hacen es producir un efecto en el cual se tiene una falsa sensación de seguridad. ¿Y por qué digo esto? Digo porque el que siente que tiene todo cubierto se siente autosuficiente. Y las riquezas tienden a hacernos sentir de esta manera. La gente dice, bueno, yo tengo suficientes recursos, tengo además un buen seguro de salud y tengo además un buen seguro de vida para mis descendientes. Consecuentemente, dice, yo estoy seguro, no tengo problemas. Pero no solamente eso, sino que además de esto, tiende a crear en la persona que es rica en términos humanos, materiales,
una sensación de superioridad sobre las demás personas que tienen menos recursos. El Señor Jesucristo dice, a los ricos de este siglo, le dice a Timoteo, manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Estamos viendo una inversión de valores, que parecería ser que el Señor está, pues, advirtiendo o avisando que su gracia y su favor está sobre los pobres y no precisamente sobre los ricos, por el inconveniente que traen las riquezas, porque afectan el carácter de una persona. Recuérdense el caso de Moisés. La Biblia dice que por la fe Moisés se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, o sea, desechó el ser un faraoncito, porque prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que las riquezas, que los deleites temporales del pecado. Y que él prefirió ciertamente, mayormente tener o ser copartícipe de los vituperios de Cristo antes que hacerse copartícipe de los galardones que le daba el mundo en Egipto. Y dice que todo esto porque él tenía su mirada puesta en el galardón que habría el Señor de entregarle en la eternidad. Hay dos tipos de personas. Hay personas que tienen un carácter tal que sus decisiones le afectan, y esas decisiones, sin lugar a duda, se basan siempre en el tipo de valor que tienen, las cosas que son valiosas para ellos. ¿Y saben una cosa? El Sermón del Monte siempre plantea una inversión en el orden de valoración que el mundo tiene. Las riquezas son un problema, no solamente por el hecho de que producen una falsa sensación de seguridad y por el hecho de que tienden a hacer que la persona tenga sentimiento de superioridad en base a los recursos que tiene sobre otros que no lo tienen, sino que además de esto, las riquezas demandan atención, demandan una atención tal que muchas veces absorben el tiempo y el interés de las personas, porque para preservarlas hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle sin lugar a duda un gran esfuerzo. Por eso hay muchos pobres ricos, pobres en términos espirituales, ricos en términos materiales. ¿Saben? Que las riquezas siempre reclaman privilegios. La persona que es rica, por lo general, acostumbra a exigir condiciones para ejercer cualquier tipo de labor u oficio. Sin embargo, el pobre no. Y las riquezas muchas veces inhiben la vocación de servicio que debe ser propia a todo cristiano. Hay personas que no, ese tipo de trabajo yo no lo hago. Recuérdense al Señor Jesucristo cuando se puso un lebrillo, se puso un delantal y sencillamente comenzó a lavar los pies de sus discípulos, a lavar los pies. El trabajo, por así decirlo, que solamente los esclavos llevaban a cabo. Y él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y así lo consigna el apóstol Pablo en el Evangelio. Las riquezas son un problema. Y son un problema, ustedes saben por qué, porque afectan el carácter del hombre, del ser humano. Ahora bien, el contraste grande, y estamos hablando de inversión de valores, tiene que ver con la pobreza de espíritu. En Mateo capítulo 5, el mismo pasaje, dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres de espíritu. Por un lado, hay una advertencia solemne en cuanto a los ricos. Dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Por otro lado, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. La persona que es pobre, pobre espiritualmente, ¿verdad? Es una persona que tiene la ventaja de que, reconociendo su pobreza, pues necesariamente busca de aquel que puede suplir lo que le falta. O sea, busca el favor de Dios. Porque no se siente satisfecho, se siente insatisfecho, porque tiene necesidades temporales, perentorias, las cuales no puede suplir por sí mismo. Y consecuentemente, la bienaventuranza de la pobreza es el hecho de que una persona que es pobre, por lo general, tiene un carácter humilde. Y ser humilde es un prerequisito para poder alcanzar el favor, la gracia, la misericordia del Señor. Dios dice que Él al altivo lo mira de lejos, pero sin embargo da gracia a los humildes.
La persona humilde es aquella persona que si anhela algún tipo de riqueza, realmente son riquezas eternas que trascienden el momento. Tenemos muchos ejemplos en Hebreos capítulo 11. En Hebreos 11, por ejemplo, dice la Escritura que toda esa lista de personas que sirvieron al Señor y que no recibieron aquí en esta vida aquellas cosas que esperaban como prometidas, dice la Escritura, anhelaban una cosa mucho mejor, dice una celestial. Y por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les ha preparado una ciudad. Hermanos, la pobreza, tanto la pobreza temporal, física, como la pobreza espiritual, que normalmente están entrelazados una con otra, no necesariamente, pero muy frecuentemente, pues son una bendición. Por eso dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y saben por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Tú dirás, entonces los ricos no. Sabemos muy bien que la salvación es por gracia y por medio de la fe. Sabemos que no depende de nosotros, sino de la misericordia de Dios para con nosotros. Pero habla de una pobreza espiritual. Habla de aquella persona que siente que tiene una necesidad espiritual. Y por eso los mismos discípulos, cuando el Señor Jesucristo dijo eso, dijo, pues así nadie podrá ser salvo. ¿Y qué era lo que estaban diciendo ellos? Estaban diciendo simplemente, todo el mundo quiere ser rico. Pero sin embargo, la riqueza que es según Dios es la que realmente prospera en riqueza y no trae sufrimiento con ella. La Biblia dice que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Esa es la verdadera riqueza. Ok, plantéatelo tú. ¿Cuán rico eres? ¿Cuánto patrimonio espiritual tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto el Señor te ha concedido? ¿Cuánto te ha dado? Porque en la pobreza hay una bienaventuranza. Dice, Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido para los que le aman. Y la riqueza que según Dios es una riqueza que procede de Él mismo. Y ahora tú te dirás, ¿a qué se refiere el pastor cuando pregunta cuánta riqueza espiritual tenemos? ¿Cuánta riqueza dada por el Señor podemos contar con qué parte de nuestro patrimonio? Bueno, yo te puedo mencionar algunas cosas. Por ejemplo, la fe es un don de Dios. ¿Cuán grande, cuán estable, cuán firme es tu fe? ¿Qué tan cimentada está en las promesas del Señor? ¿Cuán fuerte es cuando vienen los embates, los ataques del adversario o simplemente las calamidades del pecado sobre este mundo? Las pruebas, las enfermedades, las tragedias. ¿Cuánto tienes tú de parte del Señor en el capítulo de tu fe? ¿Cuán rico eres en fe? ¿Cuán rica eres en fe? Porque ese es un patrimonio que procede directamente del Señor. Y si los pobres son ricos en fe, ojalá ser pobrísimos en términos materiales para ser ricos en términos espirituales. Los dones espirituales. Los dones espirituales es una riqueza que procede directamente del Señor. Solamente el Espíritu Santo lo imparte, los concede. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuántos tienes? ¿Qué tan probados están? ¿Qué tan ejercitados están? ¿Cuánto uso estás haciendo? ¿Qué reinversión estás haciendo sobre ese patrimonio que el Señor te ha dado? Capacidades dadas por Dios con el propósito de que tú ministres a otros de su gracia. ¿Eres rico en fe? ¿Eres rico en dones espirituales? O tal vez ni siquiera sabe cuál es tu don. Es una inversión total de valores, sin lugar a dudas. Es la pobreza que hace rico espiritualmente a aquellos
que reconocen su necesidad de Dios y buscan de Él suplir aquellas cosas que les faltan. Hermanos, la riqueza que viene de Dios procede del Señor, la gracia de Dios, el favor de Dios. ¿Cuánto tienes de su gracia en tu vida? ¿Cómo la administra esa gracia? ¿Hasta dónde está tu conocimiento del Señor? ¿Hasta dónde aprovechas el favor de Dios para ser un instrumento de adoración permanente y de gloria para Él? ¿Qué tanto le conoces? Con respecto a hace un año, ¿cuánto más conoces a tu Señor? ¿Cuánto más le adora y le alaba por sus virtudes? Dice la Biblia que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido para los que le aman. Hermanos, es una inversión de valores. Nos matamos por echar adelante económicamente, por prosperar. Nos pasamos la vida formándonos y después lo que queremos es producir, ganar, multiplicar. Y en cuanto a tu vida espiritual, ¿dónde estás ahora respecto a algún tiempo atrás? Inversión de valores. Bienaventurados los pobres. ¡Wow! Cualquiera diría, prefiero no ser tan bienaventurado y tener... No de acuerdo a los patrones divinos. Otra inversión de valores, saciedad versus hambre. Versículo 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Versículo 25, ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Oye, me he invertido completamente, ¿lo ven? ¿Se dan cuenta? Versículo 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, ¿por qué? Porque tendréis hambre. Hermanos, el problema con la abundancia o la satisfacción es el hecho de que por lo general menosprecia el favor de la provisión de Dios. ¿Por qué ustedes creen que el Señor nos guió a orar? El pan nuestro de cada día, danos hoy. Para que no lo demos por sentado. Y cuando hablamos del pan nuestro de cada día, aquello que alimenta nuestro cuerpo, podemos darle una extensión a todo lo demás que es necesario para poder tener una vida espiritual también. El pan nuestro, provéenos, Señor, de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia para el día de hoy. Provéenos de nuestras necesidades, no solamente en el ámbito material, sino en el ámbito espiritual. El Señor advierte claramente que es frecuente que nosotros tendremos a menospreciar el favor de Él cuando nos provee de aquellos que necesitamos. Cuando nosotros tenemos abundancia o satisfacción, que estamos con todo resuelto, con todo previsto y satisfecho, tenemos una tendencia natural a olvidarnos de Dios. Nos sentimos satisfechos, estamos tranquilos, entonces lo que buscamos es cómo distraernos. ¿Cómo distraernos? No darle mente a nada y disfrutar de la vida. El proverbista decía, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, le pedí a Dios, sino manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios 30, 8 y 9. El autor del proverbio, inspirado por el Señor, dice, no me dé demasiado. Tampoco Señor, permita que yo tenga una pobreza que termine cometiendo una falta, un pecado en contra tuya. Cuando una persona se siente satisfecha, cuando tiene demasiados recursos, mucha abundancia, esa abundancia por lo general deriva en una hambruna espiritual. ¿Qué es lo que dice el versículo 25? Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, ¿por qué? Tendréis hambre. Evidentemente no está hablando en términos temporales.
Porque las bienaventuranzas y las promesas de ellas no son para este tiempo. El que piensa que la va a cosechar ahora aquí está confundiéndose. Podría reclamarle a Dios que es mentira lo que le está prometiendo para los pobres en espíritu. Cuando el pobre en espíritu tiene la virtud de que siente el vacío y la necesidad de clamar a Dios y de esta manera, humildemente, pedir por la provisión de su gracia y su misericordia. Hermanos, la pobreza se convierte en una bienaventuranza. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ya lo leímos hace un rato. ¿Por qué? Porque la abundancia o la satisfacción, tarde o temprano, termina en una hambruna espiritual. Una hambruna espiritual. Sin embargo, fíjense la promesa a los sedientos de la justicia divina. En el mismo pasaje, en el libro de Mateo, en capítulo 5, versículo 6, dice el Señor, o consigna el Señor, que el apóstol Mateo, que el Señor dijo lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y saben algo, cuando no se obtiene la justicia humana, cuando una persona está en una situación en la cual se está cometiendo una injusticia en contra de ella, tiende a clamar al Señor pidiendo porque Él haga justicia y porque Él venga pronto para establecer su reino de justicia. Esa va a ser una de las características del reino milenial. Que el Señor gobernará con justicia y vara de hierro. Inversión de valores. La primera de ellas era la riqueza versus la promesa, la segunda la saciedad versus el hambre, y la tercera está en el versículo 21. Bienaventurados los que ahora lloráis, ¿por qué reiréis? Ay de vosotros, versículo 25, los que ahora reís, ¿por qué? Lamentaréis y lloraréis. Es como que está al revés las cosas, ¿verdad? Por eso le llamo una inversión de valores. Es una inversión de valores porque la alegría y el disfrute, la gozadera, es lo que se le enseña a todo el mundo que es el motivo de la vida. Vive la vida, hay hasta un canto que dice eso, goza, vive la vida, qué sé yo, qué cosa. ¿Cómo es? La vida loca, la vida loca. Y erróneamente se nos enseña que hemos venido a este mundo para ser felices. Tú viniste a este mundo para ser feliz, para gozar de la vida. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros vinimos a este mundo para buscar a Dios y adorar a Dios. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo llegó a Grecia. Llegó a Grecia y comenzó a predicarle a los atenienses y él decía lo siguiente. Dice, ustedes adoran a quien no conocen. Dice, pero el Dios que yo adoro es un Dios que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el límite de los tiempos y de su habitación. De manera que, o para que busquen a Dios, para que busquen a Dios, para que busquen a Dios. Dice, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor de una sola sangre ha creado todo el linaje de los hombres sobre la tierra? Con el propósito de que busquen de Él. La vida realmente no es buscar la felicidad, es buscar a Dios, buscar el favor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el soporte de Dios. El pecado trae dolor a este mundo y consecuentemente produce aflicción de espíritu. Pero también es interesante que cuando viene esa aflicción de espíritu, si es según Dios, es para arrepentimiento. A veces es Dios que permite que nosotros tengamos una tristeza profunda. Y esa tristeza no es mala, es buena. Porque cuando el pecado nos causa tristeza, nos conmueve. Dice, es una tristeza que es para arrepentimiento. Dice 2 Corintios capítulo 7, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dice, es una tristeza de la cual no hay que arrepentirse absolutamente. ¿Por qué? Porque no es como la tristeza del mundo. La tristeza del mundo lo que produce es la muerte. O sea, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Cuando es una tristeza producida por Dios como consecuencia del rechazo al pecado, dice, esto trae salvación.
El pecado trae dolor y tristeza a este mundo, produce, sin lugar a duda, aflicción de espíritu. Pero hay una promesa del Señor para los que lloran. Para los que lloran conforme a la tristeza que es según Dios. Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo en el cual la maldad y el pecado, señores, es impresionante lo que está pasando en nuestra propia sociedad, en nuestro propio medio. No hay día que no haya crímenes horribles, inconcebibles. Si ustedes ven los noticieros, como yo presumo que se contristarán cuando ven lo que está pasando en un país que hasta hace pocos años eran escasos, los asesinatos, las violaciones. Los feminicidios. Es una inversión de valores total entre la alegría y la tristeza. Si la tristeza viene de parte del Señor es bueno. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a un arrepentimiento. Si la tristeza viene de parte del mundo es para muerte necesariamente, porque es una consecuencia del pecado. Entonces el Señor puede decir, bienaventurados los que ahora están llorando. ¿Por qué? Porque finalmente terminarán riendo si esa tristeza viene según Dios. Pero hay de vosotros los que ahora reís, porque lloraréis, lamentaréis y lloraréis. Hay una promesa para los que lloran, sin lugar a dudas, pero depende del motivo del lloro. Depende del motivo del lloro. Finalmente, hay otra inversión de valores que se ve claramente aquí, los versículos 22 y 23. Síganme, por favor. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. ¿Qué dice luego? Por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los falsos profetas, o con los profetas. Hay una inversión absoluta y total de valores en cuanto al afán que tienen las personas por lograr reconocimiento y popularidad. Les voy a hacer una advertencia, mis hermanos. Yo suelo ir a caminar al Parque Iberoamérica y constantemente, regularmente, diariamente podría decir, hay una cantidad de personas que van ahí a tomarse fotografías para subirlas a las redes. Hay quienes suben a las redes lo que se comen, lo que desayunan, lo que comen y lo que cenan. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde van? Una búsqueda de popularidad o reconocimiento será. Algunos sobrepasan inclusive y llegan a aspectos de intimidad a presentarlo. ¿Qué le importa a nadie? Y los cristianos muchas veces cometemos esos errores también por igual. La gente quiere aceptación, 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 ser populares. Sin embargo, el Señor dice, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así también hacían sus padres, dice con los falsos profetas. Tenemos que meternos en la cabecita de una vez por todas que no podemos ser monedita de oro, no podemos. Es más, de hecho, una consecuencia directa, porque la Biblia lo dice, de convertirse al Señor Jesucristo es ser rechazados por aquellos que rechazan al Señor Jesucristo, porque nos convertimos inmediatamente en representantes de nuestro Señor Jesucristo. Y si queremos hablar de nuestra fe y dar testimonio de ella, ahí es cuando realmente vamos a recibir rechazos. Pero hay un contraste muy grande aquí entre la popularidad y el desprecio. Y el Señor dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y os aparten de sí, cuando te saquen los pies, cuando te rechacen, cuando digan, mientras más lejos mejor.
Y eso lo vemos en todos los niveles. Si profesas ser cristiano, si profesas ser cristiana, y no has sufrido el rechazo del mundo, es porque sencillamente o el Espíritu de Dios no mora en ti, o te avergüenzas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé que independientemente de mí tiene un poder. Estoy parafraseando, lógicamente. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí no estoy parafraseando. Pero a veces no queremos dar fe de nuestra fe. Mucho menos predicarle a otra persona y decirle, estás equivocado, estás en camino de condenación, vas camino al infierno y solamente Jesucristo es tu única opción. A veces no queremos ni siquiera testificar de la conversión que sucedió en nuestra vida como consecuencia que recibimos a Cristo. ¿Por qué? Porque no queremos ser rechazados. Y el Señor dice aquí, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Dice, gozaos y alegraos en aquel día, porque aquí vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Es una inversión de valores. O sea, el Señor está diciendo, alégrate, gózate cuando te den el cuando te rechacen, cuando te asqueroseen, como decimos muchas veces, cuando prefieran sacarte los pies, tenerte de lejitos. Dice, gózate. Si es porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo está sobre ti. Hermanos, es una inversión total de valores. Pedro dice, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Ah? ¿Tú quieres saber si eres cristiano o cristiana, si el Espíritu Santo está en ti? Es todo lo contrario. Hoy día los modelos, los artistas, los famosos, los notables, que ponen en sus labios el nombre del Señor Jesucristo, son reconocidos en el mundo, aplaudidos en el mundo y por el mundo. Y el diablo ha tratado de cualquierizar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una pena y una vergüenza. Pero nosotros no podemos hacernos copartícipes de eso. Claro que no podemos ser así, de ninguna manera. El Señor dice aquí, si alguno de vosotros, que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es una inversión de valores. Es una inversión completamente de valores. No va de acuerdo a los valores del mundo, absolutamente. Más que eso, todavía hay una promesa de parte del Señor por aquellos que son despreciados por el mundo, cuando dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí está en el versículo 23. Y en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Léase en un contexto completamente espiritual. Porque no se trata del hecho de que tú eres un delincuente o no lo eres, si hay una justicia humana que está persiguiéndote a ti. Cuando hace referencia a sufrir persecución por causa de la justicia, está hablando de la justicia divina. Está hablando como consecuencia de que tú prediques el Evangelio que justifica a los pecadores. Hermanos, tengamos cuidado, porque el mundo va abrazando, arropando, y cada día pues
vemos con tristeza como muchas personas que otrora decían ser soldados, expectantes de recompensa celestial, involucrados hoy en actividades del mundo, queriendo ser favorables a todo el mundo y maleando el mensaje del Evangelio. Maleando, lo dañan. Lo dañan con sus vidas, lo dañan con sus testimonios, lo dañan también con lo que predican. Ven a Cristo para que tú vas a ver que en Él tú vas a... Si no vienes arrepentido, lamentándote de tu pecado, mejor ni vengas. Porque Cristo no vino para resolver los problemas temporales, para establecer una justicia humana, sino para justificar a los pecadores delante del Padre. A eso fue que vino el Señor Jesucristo. Las bienaventuranzas nos dan realmente, escuchen bien esto final, las bienaventuranzas nos dan realmente una perspectiva celestial. Cuando nosotros valoramos el presente en virtud o a la luz de la eternidad. Porque cada una de las promesas de las bienaventuranzas son para ser cosechadas en la eternidad. Cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, sí, en la eternidad. En la eternidad. En este mundo no esperemos justicia. No esperemos justicia de personas injustas. No lo esperemos. Para poner un ejemplo, las bienaventuranzas nos recuerdan que no siempre las cosas son lo que parecen. No siempre las cosas son lo que parecen ni como parecen. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque tampoco son lo que algún día van a ser. Estoy hablando de las riquezas, del hambre y la sed de justicia, de la tristeza versus la alegría y de la popularidad o del desprecio. También recuérdense siempre de que el Señor se enfoca en las actitudes y no en las circunstancias. El Señor pone el énfasis en las actitudes que nosotros tenemos y no en las circunstancias por las que estamos pasando. Vamos a pasar por todo tipo de circunstancias, pero nuestro énfasis debe estar en tener la actitud correcta y el cristiano debe regocijarse en lo que el Señor le conceda, sea lo que sea que el Señor le conceda. ¿Por qué? Porque debe tener su mirada puesta en los valores eternos. Si ahora tengo o no tengo, si recibo o no recibo, si sufro o no sufro, si soy aceptado o no soy aceptado, ahora eso no es importante. Importantes son las promesas del Señor y la bienaventuranza que se cosecharán en el reino de los cielos. Las verdaderas bendiciones no proceden ni del tener ni del hacer, sino del ser. El énfasis está siempre en tener un carácter aprobado por Dios. Y eso es lo que perfilan las bienaventuranzas. Bienaventurado el que tiene un carácter perfilado conforme a los que recibirán las bienaventuranzas del Señor para vida eterna. Hay veces que uno predica y se pregunta, ¿habré comunicado todo lo que el Señor había puesto en mi corazón que comunicara? Y hay otras veces que uno dice, me fui por la tangente. Yo no lo sé. No sé si me fui por la tangente o si comuniqué todo lo que el Señor quería, pero ustedes lo saben. Es frecuente también, ya terminé. Es frecuente también que algunos dicen, eso lo dijo usted para mí. No, realmente no. Yo sé que es para mí. Cuando predico, yo predico para mí. Realmente para mí. Yo predico para mí. Es lo que aprendo, lo que retengo, lo que el Señor me guía y lo que traigo para ustedes también. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a vivir la vida con una perspectiva de la eternidad. Porque los valores que el mundo exalta no son en absoluto los que Dios tiene para nosotros. Por el contrario,
lo contrasta mucho el Señor en las bienaventuranzas. ¿Quieres ser bienaventurado o bienaventurada? Pues ya tú sabes. Ojo pelado. Oramos. Cada uno tome un tiempo y hable con su Señor. La mayor bienaventuranza que recibimos es el perdón de los pecados. Inmerecidamente, Cristo vino y murió por nosotros en una cruz en lugar de nosotros para salvarnos a nosotros. Si acaso no tienes la seguridad de que Cristo ha perdonado tus pecados, que su sangre te lavó, te limpió de todos tus pecados, pídele que lo haga. Esa es la mayor bienaventuranza, ser contado entre sus hijos, tener un lugar en el reino de los cielos y tener la expectativa de las promesas del Sermón del Monte. Gracias, Padre, por habernos traído a tu casa esta mañana y pedimos ahora que nos lleve a la que tenemos aquí en la tierra, Señor, a nuestros lugares, Señor, sin ningún tipo de tropiezo. Mira, Señor, que esta noche vamos a estar una vez más, Padre, celebrando tu sacrificio de cruz mediante la cena, la Santa Cena. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que nos congregues y que derrame tu gracia, Señor, de manera tal que podamos adorarte como tú mereces. Pedimos tu bendición y que nos despidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.